Muy bien. Pablo Caino, nuevo profesor, nueva temática. Yo les conté un poco del perfil de Pablo antes de la clase, pero me gustaría preguntarle, porque esto es un interrogante que yo me hago también como curiosidad personal. Pablo, ¿por qué elegís la docencia? Porque tenés una carrera, tenés un perfil, sos investigador, sin embargo, ¿por qué te parás frente a un aula física o virtual? Bueno, hola a todos, soy Pablo Caíno, ya Cristian entonces les habrá estado hablando. ¿Por qué soy docente? Yo creo que el tema de la docencia, especialmente en ciertas cosas como las que trabajo yo, es importantísimo lo que es la prevención de esas cosas. Y una de las formas para prevenir ciertos comportamientos, como uno de los cuales vamos a ver hoy, es a través de la información. Nosotros en psicología le decimos psicoeducaciones, distintas intervenciones que se hacen solamente con informar a la gente. A mí me gusta la docencia por ese lado, aparte porque obviamente como me apasiona el tema, me gusta hablar del tema y qué mejor que hables del tema y que te paguen por ello. Entonces, o sea, encontrarlo de esa forma, ese mix, está copado, está interesante. Y también lo que tiene la docencia es que te obliga a estar actualizado siempre, más que nada en estos temas. Entonces también por ese lado siempre me gustó. ¿Sabes que Pablo, en eso coincido con vos? Porque en general, y por ahí seguramente coincidan muchos de ustedes, nos pagan por aprender. Es espectacular. Sí. Que es un honor, o sea, por estar actualizados a aprender, nos pagan. No, somos realmente gente muy privilegiada en este mundo, muy privilegiada. Así que, Pablo, querido, hoy hablamos de adicciones a las redes sociales. Cuando quieras comenzar, dale para adelante. Voy a ver si acá tengo, decime si se ve. Está en eso, está en eso. Ya estamos, mi amigo. Muy amable y muchas Perfecto. gracias. Un honor como siempre. Veamos cómo Ahí lo maximizo que esto. falta es expandir la pantalla. Estoy, ¿eh? Ya voy. Dale, dale. Ahora sí, porque no pues, me tapaba el cosito. ¿Ahora se ve bien? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, adicción a las redes sociales en los adolescentes. Es el tema que muy amablemente Cristian me invitó a compartir con ustedes. ¿Qué es el tema de las adicciones a los adolescentes y por qué es importante? Ustedes sabrán que nosotros, después de nosotros como seres humanos, como especie, después de 2000, ya con un aceleramiento en los años 80, gracias a la masificación, primero del teléfono, después de Internet, post 2000 empezamos a ver ciertas cuestiones de crecimiento en problemáticas relacionadas con la tecnología. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos empezamos a poder tener una computadora encima todo el tiempo. Sobre eso después, especialmente con con la invención de Facebook, empieza todo el problema de las redes sociales. Y ustedes sabrán que la combinación de tener un aparatito, una computadora de bolsillo que podemos entrar en cualquier momento, más lo que son las redes sociales, que obviamente en ese momento no se sabía, eh, dieron la conjunción de ciertas problemáticas que se empiezan a ver reflejadas después del 2010 y que culminan con la aceptación de esto en el 2023 con la citación de Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos y teniendo que pedir un pseudo perdón, un perdón, y aceptar las consecuencias que tenía, por ejemplo, el uso de Instagram. Obviamente que las problemáticas se sabían desde antes, pero podemos poner un punto culmine más o menos cuando se citó al dueño y el CEO de todo lo que es Meta, ahora Facebook, Instagram, etcétera, y se lo obligó o pseudo obligó a pedir perdón a las familias de los damnificados por las redes sociales. Em, las redes sociales, nosotros sabemos que al día de hoy alrededor de 2 millones de personas la usan cotidianamente. Hay más en este momento. Este dato debe ser de un par de años atrás. La realidad es que debe estar llegando ya a los 3,5 más o menos. Lugares como India, obviamente, China con un control muy exhaustivo de las redes sociales. Sudamérica, Europa, Estados Unidos son lugares donde tienen mayoría de cantidad de usuarios. Em, y se volvió esto una actividad de la vida cotidiana. ¿Qué podemos ver con las redes sociales? Que si bien hay cambios en la red social que se utiliza, no hay cambios en el uso de esa red social de moda en el momento. ¿Qué quiero decir? Todo esto arranca con Facebook, por ejemplo. En ese momento había intentos de un Google Plus que aparece ahí, un MySpace, etcétera.
Una vez que terminamos la época de Facebook, sale Instagram, se profundiza Twitter, Twitter después cambia a X, y finalmente en este momento estamos, creo, la red más importante, por lo menos a nivel de que se sepa en este momento, es TikTok. Es todo TikTok. Y también algo interesante de mostrar es cómo estas redes sociales van cambiando su forma de compartir información. ¿Qué quiero decir? Empezaban con fotos, siguieron con videos también, y ahora está el tema de los reels o videos cortos. Es interesante de entender cómo las redes sociales pueden tener ciertas ideas en un principio, pero cuando pega algo del algoritmo, digamos, o un formato en especial, lo empiezan a tener todas. Otro ejemplo de esto puede ser una red social anterior que usaba muchísimo los filtros, la sacaron, no, sacaron esa idea Instagram, y ahora Instagram o TikTok tiene un montón de filtros también. Eso es importante. Y con el crecimiento de las redes sociales y este tipo de formatos, transformaron también la forma en que nosotros nos conectamos con cada uno entre nosotros. Cómo nos entretenemos, la socialización, la información, etcétera. Ahora, por ejemplo, si uno hace terapia en pareja o escucha a los jóvenes, más que nada a los chicos de 20 y 20 y pico de años, ¿qué hacen? Se crea la actividad, digamos, de ver reels en pareja. ¿Qué es esto? Se tira, por ejemplo, a cama, abrazados, y se empieza a ver el algoritmo de una persona y se empieza a ver el reel de esto. Esta forma de entretenimiento no era muy usual hace un par de años atrás. Sí, ver una serie, ver una película, pero ahora ya ver reels con la pareja también forma una actividad. Con esto quiero mostrar el impacto y la profundización que tienen las redes sociales en la vida cotidiana de la gente. La realidad es que las redes sociales es probable que en los próximos años crezcan más, porque va a haber nuevas aceptaciones, nuevas adepciones, digamos, a las redes sociales, nuevos formatos de redes sociales, que eso lo podemos hablar un poco más adelante. Y obviamente que el uso siempre va acompañado de un uso problemático y también de una adicción. Un término que empezó a surgir del 2015 para acá, empieza a hablar de lo que es la salud digital, que eso es importante también para ver. Em, Latinoamérica, 69% de los usuarios de uso regular tienen los adolescentes. Mejor dicho, los adolescentes, 69% tiene uso regular. ¿Qué quita esto? Que hay un 31% que tiene un uso problemático también. Como les dije, los más conocidos son TikTok. YouTube se empieza a usar bastante, pero cuando una persona es más grande por una cuestión de monetización, eh, empiezan a surgir en adolescentes otros tipos de profesiones, si se quiere, o de ideas de triunfo en la vida, como puede ser el influencer, el instagramer, el youtuber, etcétera. Cosas que antes no, en los últimos, hace 10 años atrás, 15 años atrás, no se los pensaba. La masificación de las redes sociales y la oportunidad que tiene cada uno de los adolescentes de poder crear su propio contenido, etcétera, empieza a dar estas nuevas formas de profesiones, y también empieza a hacer que los adolescentes tomen a estos youtubers, instagramers, etcétera, como los nuevos jugadores de fútbol, como las nuevas actrices y actores de Hollywood, y viendo el norte de lo que les gustaría hacer el día de mañana. ¿Qué pasa justo en este? Hay dos cosas importantes que podemos hablar en este momento. ¿Qué pasa? Todo esto se ve a través, por ejemplo, de esa aceptación a través de likes, señales que son de reconocimiento social, en edades justo donde se está buscando una identidad. Estamos pasando la segunda poda neuronal en la adolescencia. Y esta validación que buscaba el adolescente en sus pares, que antes era en el colegio o en el club, ahora es a través de las redes sociales. Eso es muy importante de verlo, porque no es que cambia la forma de ser el adolescente, sino que cambia el lugar donde va a ser el adolescente esta identificación y esta validación y esta sociabilización em, con sus pares. Es importante entender que las redes sociales, al ser una parte de nuestra vida y especialmente de la vida de los adolescentes, generan y ayudan a crear variables que son, digamos, características de ese momento. Por ejemplo, la autoestima. Por ejemplo, el lugar que tiene una persona en su grupo de amigos. Liderazgo, distintas variables que son muy características de la adolescencia, que empiezan a verse y a interactuar dentro de las
redes sociales. Y cómo las redes sociales han shapeado, han cambiado la forma y han formado los nuevos adolescentes o los adolescentes que estamos viendo en este siglo XXI con sus características propias que no son iguales a las generaciones anteriores. Se piensa que es las redes sociales, se piensa que es la tecnología, etcétera, ni hablemos ahora con todo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los likes, los famosos likes? Ya esto es algo que está bastante estudiado. Un like tiene una descarga dopaminérgica igual que un cigarrillo. Pequeñas descargas dopaminérgicas chiquititas que eso generan una cierta adicción. Trabajan dentro del circuito de recompensa del cerebro. Una descarga dopaminérgica como es un like, después activa el circuito de recompensa y se busca validación. Como se descarga dopamina, el cerebro le gusta lo que está pasando y lo que hace es ir a buscar más. Como dice acá, tenemos una señal social que es un me gusta, que se interpreta como una aprobación. En una época, como dijimos, donde se busca esta aprobación y es importante esta aprobación. Esa señal, ese me gusta, descarga una satisfacción y una gratificación en el cerebro, el cual hace que el cerebro aprenda a que más likes tengo, más likes recibo, mejor me voy a sentir, mejor recompensa voy a tener. Y de esta forma se entra en este bucle de crear contenido para buscar el like, hacer cosas para buscar el like, este like para buscar esta aprobación y de esta forma hacer que uno se sienta mejor. De ahí se entiende que puede empezar a coaptarse ese circuito de recompensa, eh, creando una adicción. Obviamente, como todos sabemos, el cigarrillo es una adicción y tiene este mismo mecanismo también. Em, ¿Es difícil para los jóvenes salir de este circuito? Ahora más tarde vamos a estar charlando de eso, pero digamos que no es moco de pavo, no es fácil tampoco. De esta forma, el usuario busca cada vez más señales de aprobación, porque generando cierto contenido se da cuenta de que está siendo aceptado y se da cuenta de que su cerebro se está, llamémosle, gratificando más fácil. Eh, Y al hacerlo de esta manera, esta conexión social hace que se fijen este tipo de conductas. ¿Qué quiero decir con esto? Si la forma de manejarse los adolescentes es a través de una red social, es a través de los me gusta, es a través de los posteos o de subir un reel, si su reel es exitoso y tiene una linda cantidad de me gustas, por ejemplo, lo que va a hacer el adolescente es, che, es por acá. Y ni siquiera me estoy refiriendo a adolescentes que quieren profesionalizarse el día de mañana en eso, que igualmente se acaba de destacar que no todo el mundo se profesionaliza en eso, no todo el mundo puede vivir como un influencer, no todo el mundo puede tener un canal de YouTube como Luzu o Nico Quiato. O sea, la realidad es que son los pocos, pero igualmente es lo mismo que pasaba antes con las actrices o los actores de Hollywood, que tampoco todo el mundo iba a triunfar por ese lado. Pero sí, el cerebro piensa es que estoy haciendo las cosas bien, estoy siendo aprobado socialmente, estoy siendo aceptado y de esta forma yo puedo subir más contenido para mejorar y todavía profundizar mi aceptación social. Obviamente que también pensémoslo del lado evolutivo. El ser humano, si bien es un mamífero superior, obviamente, cooperativismo, individualismo, que dentro de la forma que nosotros tenemos en la forma de relacionarnos con nosotros mismos, hay, como cualquier especie, cierta forma de jerarquización. Si soy apreciado por mis pares, obviamente jerarquizo sobre los demás entre paréntesis, entre comillas, perdón, las publicaciones hacen eso también, generan esta cuestión de separarse, jerarquizarse dentro de digamos, llamémosle, dentro del grupo del colegio por lo menos. Entonces, ¿cuál es el ciclo? Publico, recibo aprobación, recibo likes, esta recompensa inmediata que vimos cómo pegan el cerebro. Esto hace de recibir likes una necesidad y se genera ya un ciclo de tolerancia o pérdida de control de eso, lo que me hace revisar más, postear más y repetir mi conducta. Y entro en este bucle de, ¿cómo se llama? Público, posteo, recibo likes, público de vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace que yo esté más con mi celular en la mano, lo que hace que yo entre más a las redes sociales, que al fin y al cabo es lo que las redes sociales buscan, y esto se vuelve problemático cuando yo ya no puedo parar de estar revisando el celular, cuando estoy en el colegio, cuando estoy en el club, cuando estoy con mi familia, cuando estoy por dormir o distintas actividades sociales que el celular estaría interfiriendo. En este caso, las redes sociales.
Nosotros no lo vamos a tocar en profundidad hoy, pero hay varios tipos de interferencia, por ejemplo el Fabing, por ejemplo el FOMO, distintas formas donde una persona prioriza el celular o las redes sociales en, en contraparte de estar con una persona al lado, compartir un diálogo como se hacía tradicionalmente. Y obviamente que esto, si interfiere, por ejemplo, con el sueño, una persona que se va a dormir tarde puede estar más con las redes sociales, posteando, etcétera, ya empieza a afectar otras partes de su vida cotidiana. Es importante esto porque sería cómo funcionaría el ciclo el ciclo de posteos y de la adicción a las redes sociales, no pseudoadicción. ¿Cuál es la sintomatología del uso problemático de las redes sociales? Quiero decir, el uso problemático es un subtipo de adicción a Internet, o sea, orientado a aplicaciones web y las redes sociales. Obviamente que el uso problemático, hasta repetido problemático, mío, después de eso creo que tengo que corregir. El uso problemático no es una adicción, pero si uno va subiendo la cantidad de interferencia que se tiene en la vida cotidiana, se puede convertir en una adicción. Em, ya cuando se pierde el control, ya cuando se genera malestar por no estar en las redes, etcétera, la realidad es que se puede hablar ya de una adicción. Pero ¿cuáles son las características que tiene este uso problemático? Tolerancia, o sea, no cabe con ver 3 reels, necesito ver 6. No cabe con ver 6 y estar 15 minutos, necesito ver 30 y así. La persona necesita estar más tiempo online que offline. Se va generando una tolerancia a la forma que uno disfrutaba el usar las redes sociales y el consumir redes sociales. Esto hace que también se pierda el control. Personas que están en medio de una clase en el colegio, adolescentes que están en el colegio, en medio de una clase y necesitan usar sí o sí el celular. No pueden controlar y entender que están dentro de una clase. O, como dijimos antes, se van a dormir más tarde y también pierden el control de sus actividades diarias por usar el celular. Llegan tarde, de distintos lados, etcétera. Hay gente que hasta cancela distintas cosas por quedarse con el celular. Es lo que es, acá justo parecía dedicación excesiva. La gente desplaza actividades importantes como o actividades lúdicas, de juntarse con sus amigos, a charlar, por quedarse con las redes sociales. Pasa muchísimo con los videojuegos esto también. Em, Pongámosle que ahí el padre se da cuenta, especialmente con los adolescentes más jóvenes, y le quita el celular. Ok, eso genera abstinencia. Y la abstinencia genera irritabilidad, ansiedad, malestar, hasta depresión también en la desconexión de la persona con la red social. Eh, ¿Por qué funciona todo así? Por lo que estuvimos diciendo, la realidad es que funciona como un tipo de adicción, como si fuese una adicción física. De hecho, hay estudios que muestran que las adicciones a la tecnología tienen muchas cosas que ver con las adicciones físicas. Tienen ¿cómo se llama? Los caminos que están en el cerebro funcionan similares. Las descargas de los neurotransmisores es muy parecido también. Entonces, de esa manera, la realidad es que hay bastantes similitudes con llamémosle tradicionales, con las adicciones tradicionales. Esta cuestión, como estamos con la abstinencia, genera una preocupación. Es un pensamiento ya rumiante donde necesita estar conectado. Y acá tiene que ver también lo que hablé antes, lo muy por arriba, lo nombré que es el FOMO. El FOMO es el fear of missing out, el fear, o el miedo a estar por fuera de las cosas que pasan. Si para esta persona que postea, que está con los reels, etcétera, hay un montón digamos, su vida pasa un montón por las redes sociales, el no estar en la red social, más allá de este malestar, le genera este miedo a estar perdiéndose algo. Y genera ese miedo, la evitación que genera ese miedo es pensar estar conectado constantemente, no estar afuera de ninguna. Y obviamente las consecuencias que tiene todo esto son los problemas derivados a una persona que tiene adicción, a la interferencia que causa en su vida cotidiana, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Son las consecuencias, el malestar, la ansiedad. Yo me refiero más a las consecuencias de cómo el día de mañana se recupera de eso. Es como dejar de fumar, si se quiere, es como dejar algún tipo de adicción, es complicado. Esas consecuencias, después de rearmar su vida en base a estas cosas, em, nada, la verdad que es muy laborioso. Al día de hoy hay algunos programas que pueden trabajar esto bien.
pero la verdad que es laborioso, más si hay comorbilidad, me refiero a comorbilidad a que haya un tipo de trastorno por debajo o apareado a este tipo de adicciones. ¿Vamos bien, Chris? ¿Me pregunta? Oh, perfecto, estimado. Pero no, no hay Perfecto. interrogantes todavía, así que puedes continuar. Seguimos entonces. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo con estas cosas? Mira, justo ahí estaba lo del FOMO. Las relaciones familiares. ¿Por qué? Las relaciones familiares, la escasa comunicación, los problemas en la casa, llamémosle, aumentan la vulnerabilidad. Gente que quiere escaparse de su casa y se mete en las redes sociales. Digamos que se aísla de las familiares y está con las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que no se dio en casa lo va a ir a buscar a otro lado. Y en este caso lo está buscando a través de la tecnología. Las charlas que se dan en la casa, el tema de la prevención digital, etcétera, la salud digital, como dijimos antes, es muy importante para abordar estos temas. Pero generalmente los factores de riesgo, cuando no tienes una familia de esa forma, termina incidiendo en cómo la persona encara en la red social, cómo está dentro de la red social. Y la realidad es que eso hace más difícil después su tratamiento, si genera un tipo de adicción. Por otro lado, la presión social, el social pressure, típico. ¿Se ve en las redes sociales? Sí, pero se ve también mucho, por ejemplo, en videojuegos, que eso después en una clase más adelante lo vamos a ver. La necesidad de aprobación, la necesidad de reconocimiento de los padres, como dijimos, se da mucho por las redes sociales. Entonces, subir un buen reel, subir una buena foto, subir un buen video, subir, y esto es una cuestión que ya roza por otro lado, que es lo económico, pero subir fotos en lugares particulares, viajes, por ejemplo, o actividades, recitales, etcétera, le sube mucho el valor social a las personas, especialmente a los adolescentes, con lo cual también se generan muchas de esas cosas. Hay gente que ha llegado, que se habrán enterado por la televisión, a inventar lugares donde estuvo eh, y solamente para tener más likes. Y también lo importante de esto es que esta gente no solamente lo hace de lugares buenos, sino también de lugares malos. A veces que se inventan cosas con tal de tener likes, se inventan historias con tal de tener like, se falsifican cosas con tal de tener like, y es todo un mercado, no solamente a nivel personal de autoestima de los adolescentes, sino todo un mercado de dinero que hay por alrededor. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Pero la realidad es que la presión social también influye mucho en la forma que los seres humanos, que especialmente los adolescentes, consumen las redes sociales. Y como dijimos, como saben, cualquier cosa de psicología, los problemas suelen surgir no como una causa única, sino multicausales, multifactoriales, donde tenemos, por ejemplo, una cierta rasgo genético, si que se quiere, ciertos tipos de personalidad, con el contexto, que es en este caso la familia, más cómo están diseñadas las plataformas. Una cosa que es importante remarcar, que ningún tipo de algoritmo dentro de las redes sociales está hecho al azar, sino que está pensado, está probado, está testeado, etcétera, y ellos ganan dinero manteniendo a las personas más tiempo posible dentro de su red social. Esto está estudiado, se sabe, y ellos saben también cómo hacer para que las personas se queden más tiempo. Una de las últimas cosas es ya el el apuntar directamente a nuestros gustos específicos, siendo cada una de las redes sociales separadas de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Es probable que a ustedes les lleguen cosas que son particulares de su gusto y a otra persona les sean cosas particulares de su gusto, y el algoritmo va afinando las cosas que tiene para ofrecerles a ustedes, que van a ser distintas a las cosas que tiene que ofrecer para mí, por ejemplo. Esto antes era una cuestión mucho más grande, era más broad, se apuntaba más a, digamos, extractos sociales, pero ahora ya se está haciendo a través de diferencias individuales. El día de mañana, obviamente, con la IA va a todavía profundizarse mucho más esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo de personalidad? Nosotros tenemos 5 factores de personalidad. La forma de entender la personalidad es a través de la teoría del Big Five o los 5 grandes factores de personalidad, que para que se acuerden son arena en castellano, agradabilidad, responsabilidad, extroversión, neuroticismo y apertura a las nuevas sensaciones. Si lo quieren en inglés es ocean, por eso está bueno, pues arena en castellano, ocean en inglés, te da la playa básicamente. Y dentro de la personalidad,
el factor más importante que está más correlacionado con el, el abuso de las redes sociales o el uso problemático de las redes sociales es el neuroticismo. El neuroticismo habla de la estabilidad emocional. Mayor neuroticismo es probable que haya menor abuso de X cosa o menor uso problemático de X cosa. Las personas que tienen un neuroticismo más alto tienen tendencia a correlacionar positivamente con este tipo de conductas. Y también lo que usan bastante es para buscar o tratar de regular esta inestabilidad emocional dentro de las redes sociales. Lo usan como un estabilizador. Se siente una emoción negativa y se va a tratar de regularse o autorregularse dentro de la red social. Em, es un problema porque, o sea, nosotros sabemos que la personalidad no se cambia, o sea, no se puede mediar, así que esta gente que tiene un neuroticismo alto tiende a tener ciertas, digamos, ciertos factores de riesgo sobre tipo de conductas problemáticas, especialmente en la adolescencia. Em, Obviamente que tiene un autismo más alto ya de base, se tiene un mayor impacto en la salud mental. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Más que nada, si bien, como dice acá, el impacto no es lineal, porque hay un montón de factores también de protección sobre eso, cuando se empiezan a perder el control sobre el uso de las redes sociales y empieza la adicción, la parte problemática, hay distintos tipos de consecuencias, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Las personas que tienen más tiempo conectadas tienen más tendencia a ser más ansiosas o a estar más deprimidas, lo cual en la adolescencia son factores de riesgo también, obviamente, para la adultez y cómo se puede desarrollar, digamos, la vida de las personas después de los 20 años, 25 años. Eh, el sueño es súper importante, ustedes sabrán, para cualquier tipo de actividad que se realice cotidianamente. Si se duerme poco, se problematiza mucho las cosas, la verdad que se puede hacer muy complicado el día y el llevar a cabo las responsabilidades. Y lamentablemente las redes sociales generalmente se consumen más de noche que de día, con lo cual esto la verdad que interfiere bastante con la cotidianidad de los adolescentes. El sedentarismo, lo mismo, muy problemático en la adolescencia. En la adolescencia se genera cierta disciplina por los deportes, ya desde la infancia obviamente, pero en la adolescencia también tiene, como son deportes más en grupo, hay una cuestión de los pares, hay una cuestión del grupo. El tema de estar encerrado viendo una red social puede problematizar y sacar este tipo de disciplina para cuando una persona es más adulta y aportar al sedentarismo. A nivel cognitivo, la atención o generalmente las funciones ejecutivas, el utilizar las redes sociales bastante tiempo lleva a ciertas cuestiones donde se empieza a perder cierto tipo de memoria de trabajo, cierto tipo de atención ejecutiva, y la realidad es que empiezan a hacer que se distraiga la persona o que tenga más facilidad para distraerse y a su vez sabemos que también contribuye para la procrastinación, el tirar las cosas para adelante y no terminar de hacer nada. Hay muchos casos donde los adolescentes tienen que rendir algún tipo de prueba y por quedarse viendo el celular o consumiendo el celular, no terminan estudiando, procrastinan y así pasan un montón de cosas. A su vez también, al día de hoy por estudios longitudinales se sabe que el uso de las redes sociales interfiere bastante con la red de atención y hace que una persona tenga menos memoria de trabajo, o tenga menos capacidad de atención, llamémosle mejor, el día de mañana por estar scrolleando reels todo el día. A su vez, interfiere con la interacción cara a cara, que si bien se puede tener una interacción a través de las redes sociales, no es lo mismo, puede causar cierto tipo de aislamiento. La idea es no perder nunca el cara a cara. Sabemos al día de hoy que puede contribuir a mejorar los vínculos, pero no puede reemplazar el cara a cara, el tema de vincularse a través de Internet. Así que eso es importante también, especialmente en la adolescencia donde están tratando de llevarse todo em, lo más posible en aprendizaje de vínculos, etcétera. Las alteraciones del sueño, o sea, la forma que hace, digamos, el abuso de las redes sociales de la noche, lleva a distintas cosas, como por ejemplo las cefaleas, que es el dolor de cabeza que genera no dormir,
Una fatiga visual, una cuestión de la postura, tensión y estrés asociado a las pantallas. Esto es importante porque las otras dos ya hablé, pero el tema el estrés asociado a las pantallas es algo que nosotros al día de hoy ya lo conocemos, lo entendemos bastante. Y esta semana salió un estudio muy interesante hablando de que no siempre el tema de las pantallas puede, digamos, un estudio longitudinal de más o menos 15 años estuvo viendo cómo el uso de pantallas podía ayudar a ciertas cosas de desarrollo cognitivo, pero es verdad que nosotros al día de hoy sabemos que el estrés, o sea, o el uso de estar completamente expuesto todo el tiempo, genera muchísimo estrés a niveles que antes se pensaban que no. ¿Qué quiero decir con esto? Como toda nuestra vida está empezando a pasar cada vez más dentro de las redes, em, la exposición constante, especialmente cuando uno está en la adolescencia, puede llevar a tener mucho estrés asociado, mucha ansiedad asociado a el uso de estas redes. Y algo que no aparece acá, que también es importante señalar, es que las redes sociales, el uso, o digamos, el uso problemático de redes sociales por parte de adolescentes, tiende a ellos a ponerlos en posiciones donde pueden sufrir más ciberbullying y especialmente grooming. No es, digamos, el key de la cuestión de la clase de hoy, pero generalmente se están buscando protocolos o se ha empezado a hablar de ciertas cosas como para hablar de una salud digital o una prevención desde edades muy pequeñas, ya que los chicos, la realidad es que todo el tiempo están teniendo celulares más jóvenes y la realidad es que también el grooming está creciendo bastante en distintas redes sociales y también en distintos videojuegos. Entonces, toda esta cuestión asociada a saber los peligros del abuso de las redes y de la exposición es importante ya para hablarlo en la niñez y obviamente especialmente también en la adolescencia. Pero volviendo a esto, las consecuencias que generalmente trae el uso de redes sociales, el abuso de esto, lo que sabemos ahora, es en las alteraciones del sueño primordial, que eso termina afectando todo y es un tema para trabajar el día de mañana cuando se trabaja con gente que tiene realmente problemas fuertes en el abuso de redes sociales. Las cefaleas, la fatiga visual y todas cuestiones físicas que también se sabe que se tienen y la procrastinación y atención, que generalmente se traduce en mal desempeño en el colegio. Algo que se sabe desde hace bastante es que las redes sociales, especialmente las Instagram, llamémosle, eh, llevan a la comparación social. La comparación social en un adulto no es una cuestión tan poderosa como puede pasar en un adolescente. Los adolescentes, como están construyendo su autoestima, se comparan muy fuertemente. Y hay casos, los expertos en trastornos dimórfico corporal o en trastornos de la alimentación, etcétera, saben que las redes sociales suelen contribuir bastante a que haya muchos trastornos de alimentación en la adolescencia. El mecanismo se piensa que puede ser adolescentes que están viendo figuras perfectas, ahora con el uso de la inteligencia artificial, ni hablar, figuras pseudo perfectas en Instagram y que tratan de llegar a eso comparándose, etcétera. Y la realidad es que eso puede traer dismorfia corporal a los adolescentes, arruinarles la autoestima y entrar en cuestiones de trastornos de alimentación que son muy, muy eh, peligrosos. Em, y esto causa esta comparación social que se ve en las redes sociales. El tema del FOMO ya lo dije por arriba, pero básicamente es eso. El FOMO, el Fear of Missing Out, puede causar esta ansiedad social, donde están todos tus amigos compartiendo algo online y vos estás afuera porque no tenés el celular, por eso la cuestión de tener el celular todo el tiempo. Y a su vez, el tema, como hablamos antes, esta cuestión de estar con menos encuentros cara a cara, lo que puede hacer es que una persona tenga más aislamiento social. ¿Quiere decir esto que no está hablando con nadie? No, quiere decir que no lo está viendo cara a cara, que también eso es un causante de la depresión. El estar aislado porque no se encuentra ese nivel de interacción que se tiene cara a cara. eh, Nada, y básicamente eh, interfiere y puede hacer que el malestar que ya tienen los chicos con esta ansiedad, esta depresión, se profundice todavía más. Mayor de 4 horas al día,
ya podemos hablar de peligrosidad y un mayor riesgo de un malestar sostenido. Em, Sabemos que la realidad, salvo que se esté para trabajar, 4 horas al día es muchísimo para redes sociales, para ver reels, etcétera. Esto es un poco lo que estuvimos hablando. ¿Qué otros peligros tiene el tema de estar tan metido en las redes sociales y tan metido en internet? Ciberbullying, súper importante en el secundario. En el secundario ya, si bien se hace bullying cara a cara, el peligroso es el ciberbullying. ¿Cuál es el problema que se suma cuando una persona sufre bullying a través de internet? La desinhibición online, el tema de que la persona regresa a otro lado, primero que está más desinhibida que estando cara a cara y segundo de que no está seguro que es él. Hay un montón, hay muy pocas formas de identificar a las personas reales del otro lado, así que creando un perfil falso ya pueden molestar a un compañero y es mucho más difícil que esa persona sufra algún tipo de consecuencia por hacer esa conducta que si es cara a cara y realmente ve que le está pegando o insultando a su compañero. Además que las redes sociales generalmente en estos casos no están siendo miradas, como puede ser por un profesor o como puede ser por un adulto. En este caso, la interacción es privada, lo cual es más complicado. La difusión de información personal. ¿Se puede doxear adolescentes? ¿Qué es doxear? Copiar los datos personales de los adolescentes. Sí, claro. Y es problemático. Ya se habrán visto, por ejemplo, también casos que tienen que ver con esto. em, Más que nada con lo de grooming, extorsión que dice abajo, lo de Córdoba, de los alumnos que han... O creo que no, mentira, no fue Córdoba, fue acá en el Nacional de Buenos Aires, si no me equivoco, donde se crearon imágenes de alumnas menores con inteligencia artificial y se pueden distribuir tranquilamente a nivel online. Eso es peligrosísimo también y el tema de estar metido en eso también puede causar bastante de estas cosas. Difusión de información personal, como hablaba, lo que es doxeo o que se empiecen a filtrar datos que uno no quiere dar, solamente puede estar dentro de las redes. De hecho, o sea, hay gente que está capacitada y está paga para juntar mayor cantidad de información de la gente online, para crear distintos tipos de perfiles. Esto de exclusión social en línea apunta a que antes, por ejemplo, en su momento, si alguien jugaba muy mal al fútbol, se lo excluía socialmente. Ahora, si se juega muy mal al League of Legends o algún tipo de videojuego, también se lo excluye socialmente. Así que eso está muy metido también, esos tipos de peligro. Y el trolling. El trolling tiene que ver con hacer una molestia o un daño a algún compañero del colegio sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de norte. La idea básicamente es molestar por molestar. Eso es el trolling en Hijo, general. ven un ratito. ¿Todo bien, Chris? Sí, ¿o no? Em, Nada, esos son los Sí, peligros pero online que necesito hay. que me ayudes a resolver algo acá de... Perdón, Chris, no sé si hay un micrófono Justo, abierto. sí, sí, justo tengo que ir a hacer pis para que Del justamente sonido de pase. la computadora, Ahí está, por sí, favor. Sony. Ahí está muteada, listo. Justo tengo que hacer, ir a pillar para que justo pase. Sí, listo, ya volví, ahí está muteada. Disculpa, sí, Gracias, Chris. gracias por la paciencia. Olvídate, gracias. Em, bueno, estos son otro tipo de peligros que hay en entorno online y que la realidad están bastante correlacionados con el tema de tener algún tipo de adicción, como este caso es el de las redes sociales. La prevención de un acompañamiento adulto, canales clave de pedido de ayuda, etcétera, son claves para prevenir todo este tipo de peligros y también este tipo de adicciones. Entonces, si bien podemos hablar de salud digital, vamos a orientarlo a el tema de las redes sociales. Nosotros necesitamos que que los alumnos, que los chicos, ya desde muy chicos, sepan cómo funcionan las redes sociales. No solamente las causas, consecuencias que tienen por estar metidos mucho tiempo, que si bien eso también es bueno que lo sepan, sino cómo funcionan, cómo funciona el algoritmo, qué pasa, que no es un canal que está siendo cuidado, llamémosle, que si bien es un lugar de socialización, no debería ser el primordial, etcétera. Y cierta concientización sobre problemas que pueden causar estas cosas, este abuso de las redes. ¿Cómo podemos hacer eso?
poniendo límite de tiempo. O sea, se buscan acuerdos familiares donde establecemos un límite de tiempo una vez que el chico ya accedió al celular y a la red social, y que sea claro, que se puedan, digamos, encuadrar actividades. Este tiempo para estudiar, este tiempo es para estar tranquilo, para hacer lo que vos quieras, para estar en las redes, para jugar, etcétera. Este para hacer alguna actividad deportiva, este tiempo para dormir, sí o sí. Y eso que se vaya arreglando de chicos. Así los alumnos, los alumnos y los adolescentes pueden entender bien cómo es el uso y cómo deberían usar las redes sociales. Obviamente que la supervisión no invasiva, como se dice, es importante. La supervisión tiene que ser acompañada de estas reglas claras. Y la realidad es que también la idea es que se supervise, si bien con más libertad cuando es más grande, pero se supervise fuertemente al principio de esto. Es importante también de que se hable cualquier cosa que pase dentro de la red social, que se hable de que haya diálogo para que los chicos se sientan conformes y puedan ser abiertos de cualquier cosa que les está pasando dentro de la red, y puedan construir este tipo de confianza para que no sienten que van a estar siendo juzgados por algo que haya pasado dentro de esa red. Es importante también conocer las herramientas que hay a nivel eh, tecnología, que son herramientas de privacidad, por ejemplo, bloquear, cómo se mueven las interacciones, etcétera. Distintos tipos de herramientas que la red social mismo propone para que se puedan gestionar mejor el uso y quién ve las cosas que se ven dentro de la red. Restringir perfiles, bloquear gente indeseada, no aceptar a nadie que no se conozca, etcétera. Obviamente que, como dice acá, la meta no es demonizar las redes, pero sí ser bien, enseñar su uso regulado, intencional, etcétera. Eso es muy importante. No, perdón, Cris, justo me está llamando. Eh, Prevención en la escuela y la comunidad. ¿Por qué es importante la prevención? La realidad es que no solamente se tiene que hacer en la casa, sino que esto también tiene que ser en el colegio. No sirve para nada que nosotros pongamos una estandarización de horarios dentro de la casa, pero que no pase en el colegio. Es importante que también haya ciertas normas dentro de la comunidad, dentro de del colegio, dentro de la clase, y protocolos de intervención. ¿Qué son los protocolos de intervención? Una serie de pasos que tienen que mostrarse para buscar estas detecciones tempranas, para darse cuenta de que una persona está sufriendo de lo que está sufriendo. Y también, por otro lado, em, para poder subsanar los problemas una vez que han pasado. Los protocolos de intervención sirven para eso. Se realiza algún tipo de intervención para tratar de hacer que lo que esté, o sea, este tipo de red social, o sea, este tipo de abuso de red social pueda bajar de alguna forma. Eso es una intervención. Y es importante el apoyo del grupo para esto. Esta parte de alfabetización digital, como dijimos, no tiene que ser solamente del lado de la familia, sino también tiene que ser del lado del colegio. Debería haber charlas dentro del colegio, dentro de materias, de cómo se usa este cuidado, de cómo se usa una red, de cómo se usa Internet y qué peligros tiene. Y también la idea es buscar em, campañas o ciertas cosas a nivel social donde se pueda charlar y mostrar las problemáticas que tienen, digamos, las redes sociales. Esto no es, de vuelta, como dijimos, demonizar a la red social. Se tiene que entender de qué va la red social, qué causas, qué consecuencias y cuál es el uso que se tiene que tener sobre ella misma. Si es como todo, un cuchillo puede servir para cortar comida como para acuchillar a alguien. El abuso de la red social puede ser muy, muy dañino, pero su uso correcto puede acercar y conectar a la gente. Y también, también sirve para participar en grupos de interés, puede servir para aprender, puede servir para hacer networking, puede servir para un montón de cosas, pero siempre tiene que ser reglado y pensado de alguna manera. Esto, pensado de una forma consciente. También es muy importante, más allá de este uso correcto de la red, que se promocionen interacciones por fuera de la red. No es lo mismo, como dijimos antes, que haya actividades solamente dentro de la red o que haya interacción solamente dentro de la red, porque se dejan de lado un montón de cosas que son muy importantes por fuera de la misma. ¿Ok? Eso es muy importante. La interacción cara a cara es súper importante y no
es reemplazada por el, el uno a uno online. Que también es importante el apoyo psicológico emocional. Hay gente que, si bien, por ejemplo, puede tener un buen uso, puede llegar en un momento por X cuestión en particular a caer en algún tipo de problemática dentro de las redes sociales, puede sufrir bullying, algún tipo de grooming, puede tener él un abuso de las redes sociales, un uso problemático. Entonces el apoyo psicológico y emocional es muy importante para esto, muy importante. Lo mismo que la salud digital en escuelas a muy temprana edad. Empezar a tener tipo de materias o tipo de espacios donde los chicos aprendan el uso correcto de la tecnología es muy importante. Se está utilizando en varios lados, todavía acá en Argentina no es algo muy común, pero la idea es que el día de mañana sí pueda ser integrado como parte inexcluyente de una currícula temprana. ¿Qué es las herramientas o intervenciones que nosotros como psicólogos podemos hacer? Terapia cognitiva conductual. Nosotros sabemos que la TCC es la forma que mejor funciona para tratar de subsanar este tipo de problemas. Identifica pensamientos automáticos, disparadores, modifica hábitos y trabaja creencia de aprobación y autoestima. Como hemos dicho, la autoestima es algo que el adolescente está armando en ese momento. Entonces, modificar cierto tipo de creencias aparejadas con la autoestima o modificar la forma en que el adolescente cree que se tiene formada autoestima es muy importante para subsanar estos problemas de adicción, por ejemplo, a Instagram en este caso. Identificar cuáles son los momentos que no puede aguantar más y tiene que ir a ver la red. Y después trabajar obviamente a nivel conductual con hábitos para modificar, por ejemplo, la que es higiene del sueño, para modificar los problemas que trae a nivel eh, sueño, si se quiere. La exposición está buena, generalmente la usamos mucho para fobias específicas o para ansiedad social, entonces es importante cuando aparece la ansiedad social utilizar exposición. Em, lo mismo que el temor a críticas, etcétera. Esto no es lo que, como se conocía antes, el flooding, donde si le tiene miedo a las críticas, lo llenamos de críticas, lo ponemos en una silla al medio y le decimos cosas feas entre todos, sino hacer una exposición gradual y entender también a través del TCC que las redes sociales pueden aparejar críticas y hate y negatividad y que se tiene que aprender a lidiar también con eso. La exposición sirve bastante para eso. Y luego el mindfulness, que como siempre sirve para la parte de regulación emocional, para la concentración y para manejar la impulsividad. La cuestión de respiración pensada sirve muchísimo para estos casos de redes sociales. Entonces lo que hacemos es pasar de uso reactivo y compulsivo a uno elegido, reglado en el caso de los adolescentes, regulado y que aporte al bienestar de las personas. La tecnología, en este caso redes sociales, tiene que aportar al bienestar del ser humano, no causarle más problemas. Entonces es importante entender bien cómo se utiliza, de qué forma es la mejor manera para sacarle mayor provecho y que en el caso de que haya cualquier otro tipo de problemáticas relacionadas con esto, hay forma de salir, que se entienda que hay formas de poder intervenir y cambiar la realidad problemática de los adolescentes con esto. Hay también intervenciones tecnológicas, se la dejo por si la quieren ir a buscar, que son el Forest, el Freedom, que son para aplicaciones para límites y para recordatorio de descanso. Eso está bueno porque cuando uno está empezando a tratar de hacer algún tipo de hábito, está bueno que haya estos tipos de recordatorios al principio, después obviamente uno los internaliza y ya no habría problema, pero en un principio tener este tipo de recordatorios, etcétera, es importante y servirían bastante para los adolescentes. Herramientas de antiacoso, que eso es digamos, uno de los focos principales que se deben aprender cuando uno es chico, que se puede bloquear, que se puede denunciar, que se puede hablar con Meta, hablar con la red social que sea, para poder mostrar casos extremos de acoso. Es importante que se conozcan también. Y después talleres y grupos. ¿Por qué es importante esto? Porque hace que el adolescente entienda de que no es el único que está pasando por ese problema. Entonces todo lo que es social, grupal, etcétera, ayuda muchísimo
a el adolescente para entender que puede tener formas de intervenciones que pueden ayudarlo y obviamente que también hace que el adolescente se sienta mejor y tienen éxito más rápido cuando está acompañado de pares. Muchas veces se trabaja terapia individual y obviamente trabaja terapia grupal o algún tipo de taller. Entonces tenemos estos tres niveles. La persona que se hace en casa, cómo se trabaja en casa, cómo se arregla, particular de la persona, la familia que estaría arreglando y la escuela sobre esto, y la plataforma en sí, que son las partes tecnológicas, o sea, digamos, el aporte tecnológico que tiene. Cuando se combina todo esto, hay mucho más, digamos, posibilidad de que el riesgo baje y si en el caso de que ya esté metido en algún tipo de problemática, que la recuperación sea exitosa. Obviamente que pues, trabajando estas tres cosas es el panorama ideal. Muchas gracias por escucharme dando esta charla. Gracias, Pablo, querido. ¿Sabes qué? Voy a hacer una trampita, mejor dicho. Vos mencionaste durante la clase el tema de que por ahí los chicos les costaba gestionar el regular o inhibir el uso del celular durante una clase. Entonces yo les voy Sí. a preguntar, una pregunta que aparecerá en vivo. ¿Se ve la pregunta? ¿Agarraste el celular durante la clase en algún momento? A ver. Es espectacular que hay un único valiente o dos que mencionan que no lo agarraron. La enorme mayoría lo agarramos. Ahí Cecilia levanta la mano, yo no fui, perfecto. Yo levanto la mano, sí, dos veces. Y cuando fui al baño, lo agarré, por supuesto. Alguien dice, bueno, vi la clase de celular, está bien, listo, vale, estás, está perfecto, está justificado, ¿no? Pero la mayoría lo agarramos varias veces. Entonces, Pablo, está buenísimo esto que mencionaste de que a los adolescentes les cuesta. Evidentemente, opción A, somos todos adolescentes. Opción B, esto es algo que evidentemente ya atraviesa más de una generación. Así que, mi estimado, me voy a exonerar porque una vez agarré el teléfono para enviarles un poco esto, lo que es el Big Five de la personalidad. Ah, bien. Y también les voy a dejar, ahora ya aprovecho, un cuestionario online, es medio tonto. Ojo, son 120 preguntas, ¿no? Pero si quieren saber más o menos dónde están parados, yo les dejo este cuestionario en la comunidad de WhatsApp y lo pueden hacer en 15 minutitos más o menos. Y les da ciertas características utilizando justamente esta teoría del Big Five, que igual también les envié la publicación original que hace referencia a esto que mencionó Pablo durante la clase. Pablo, ahora sí, si te parece, avanzo con las preguntas. Muy bien. Sabina nos interrogaba. Ella menciona que las drogas tradicionales, como el alcohol, liberan cantidades masivas de dopamina de manera muy rápida. Tomo un vaso de cerveza, consumo alguna droga que no esté bien, e inmediatamente mi nivel de dopamina se sube inmediatamente. Y ella menciona si hay cierta diferencia porque, por ejemplo, los videojuegos, las redes sociales o la pornografía pueden hacer que ese subidón de dopamina no sea tan inmediato, sino un poco más lento, pero que es constante y es más conductual. Entonces, la pregunta es si se activa el mismo circuito de algún modo neuronal o no. Sí, es el mismo circuito, es más parecido al cigarrillo por los pequeños, cada vez que vos te das un pequeño pitada o cigarrillo, es un pequeño descarga de dopamina. Obviamente no es similar al alcohol, solo la pornografía sí, la pornografía tiene una cuestión mucho más de pico, digamos, en su tipo de consumo, en una parte particular. Em, pero sí, los mecanismos son los mismos, o sea, básicamente funciona el circuito dopaminérgico y la adicción capta ese circuito dopaminérgico, lo captura, entonces es muy difícil después sacarlo, la adicción, porque básicamente hay que reconstruir o tratar de rearmar ese circuito dopaminérgico como se llama, para que se, pues, se vuelva a tener cierta pasión, porque si no lo que pasa es esto, como se está usando, como se está captando eso, lo que antes funcionaba ahora ya no funciona más. Se necesita más descarga y más descarga y más descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es problemático. Hay Sí, casos de donde hecho, se está. Sí. sí, Sabina justamente hace una mención, o sea, estoy dividiendo su pregunta en tres partes, pero bueno, de algún modo, antes de que por ahí comiences con lo que estás continuando, ella menciona algo de la expresión popular en el mundo de las adicciones llamada la búsqueda del dragón, es decir,
volver a recibir esa primera gran dosis y esa gran sensación de placer, euforia, que después nunca se repite. O sea, cada vez, como vos mencionabas, Pablo, es un poco más, un poco más, un poco más, en búsqueda de ese placer que después nunca vuelve. Así que nada, expresarte sobre este punto, justo aprovechaba. Sí, tengo entendido que la búsqueda de dragón es por el opio, por China. O sea, Ujú. buscaba por eso la búsqueda de dragón. O sea, viene de ese lado. Dato de color, ya que estamos. Em, sí, yo creo que igualmente, o sea, nadie está por fuera de las adicciones. Todos tienen cierta predisposición, pero sí lo que sabemos que hay algunos que más y otros que menos. O sea, hay gente que obviamente que tiene cierta predisposición genética, aprendida, a nivel psicológico para caer en adicciones. Otra cosa, como dijimos antes, otro factor de riesgo, pasar por un momento muy malo de tu vida es también es predictor de tener algún tipo de adicción. Antes se pensaba, por ejemplo, en el alcohol. Mucha gente que, por ejemplo, no sé, está en un breakup, corta con su pareja, puede tener más probabilidades de caer en un tipo de adicciones. Una persona que está pasando por un duelo puede tener más probabilidad de caer en adicciones. ¿Qué pasa en la adolescencia? Y estás rodeado de tus padres se llevan mal, hay situaciones de violencia, etcétera, te encerras en tu cuarto con tu celular. O sea, es mucha más probabilidad de tener problemas con abuso de redes sociales, con consumo problemático de redes sociales o algún tipo otro de tecnología. Es, eh, es, es, digamos, tiene sentido eso. Eh, y ni hablar si ya el contexto lleva a la persona a estar encerrada en la habitación todo el día con el celular y esa persona tiene algún tipo de grado de impulsividad alto, tiene un eroticismo alto, tiene una baja autoestima, tiene algún tipo de distimia, depresión o algún tipo de para ese lado, etcétera. Entonces, sí, sí, sí. Gracias, querido. Y la última parte, Sabina nos consultaba el tema de si consideramos que parentalmente estamos formados como para psicoeducar a un niño o un adolescente en este tema. Porque es una tecnología que llegó al, y nada, nos pasó por arriba. Entonces, ¿estamos preparados o nos tenemos que formar como padres para? No, yo creo que hay que formarse, porque hay muchas cosas que uno sabe por escuchar lo que es divulgación, pero no lo profundiza. Creo que también que estamos mejor preparados en comparación a, yo por ejemplo tengo 40 años. Yo vi todos los traslados de internet, videojuegos, de celulares tienen el Alcatel, al tener el Nokia, al tener el iPhone. O sea, uno pasa todas esas cosas. La realidad es que mis padres no. Mis padres no tienen ni idea de tipo de tecnología. Nosotros tenemos esa ventaja de haberlo visto. ¿Cambia las cosas rápido? Sí, pero hay un lenguaje común que nosotros tenemos. Vi por abajo que hablaban algo de farmear aura. Bueno, o sea, no sé si todo el mundo sabe lo que es farmear aura ahora. Es algo muy juvenil, o sea, muy rápido. Pero sabemos lo que es Facebook, sabemos lo que es Instagram, sabemos lo que es TikTok. Es muy difícil explicar a una persona como eran mis padres, que tienen entre 70 años, lo que es TikTok. En eso tenemos cierta ventaja, pero la realidad es que sí, obviamente hay que formarse en todo lo que son intervenciones, en esta cuestión de tener las reglas claras, etcétera. Esas cosas son importantes. Siempre lo que se puede psicoeducar y comprender más el fenómeno que involucra a nuestros hijos, mejor todavía. Claro, esto que mencionás, yo estoy seguro que el día que mi viejo me vio con una mochila de Linkin Park y escuchando Limp Claro, Bizkit, dijo, este es un tarado, lo cual claro. no estaba tan equivocado, por decir, pero claro, por ahí nos pasa ahora ver a los más jóvenes farmeando aura, haciendo estas cosas. Y yo no sé qué carajo significa, pero Qué claro, chévere. entiendo que en algún momento hubo una generación que pensó lo mismo, solamente que ahora, nada, nos pasa a nosotros. Bienvenido, nos convertimos en nuestros padres. Eh, pero bueno, ¿qué opinas generalmente, o por lo menos este tipo de conducta más social? Porque así como estuvieron los floggers, que vuelvan, los perdonamos, estuvieron los Rolingas, y después pasamos a los Terian, hoy nos encontramos con los chicos que andan farmeando aura. Entonces, ¿alguna reflexión general sobre esta conducta? No, creo, farmear viene de los videojuegos. O sea, uno farmea porque significa, no sé, por ejemplo, junta oro, por ejemplo, farmea oro. Viene de ese lado. O sea, toda esta cuestión de farmear aura viene también del streaming.
esta cuestión de ir juntando aura, o sea, se habla, no sé, viene Mick Jagger, qué aura que tiene. Entonces, estos chicos bailan juntando aura y viendo cool. A mí me parece que, ¿te acuerdas cuando bailaban los Flowers, justo que vos lo nombraste? Que hacían los pasos, el shuffle, toda esa movida. Y qué sé yo, viene un poco por ese lado. La verdad que te parece una cosa cosa y ridícula, sí, calculo que sí. También yo un momento me reí de los Flower, pero viste, cada uno. Son cuestiones, digamos, que son generacionales. La verdad que si me decís, los preferiría ver todos jugando al fútbol y te digo que sí. O sea, la realidad es que, pero última estar en una, en una situación social entre ellos, etcétera. Ayer se agarraron a piedrazos igual, ¿no? Después de enfermar a Laura. Pero o sea, separando esos casos aislados, está bien, son cuestiones de adolescentes. Em, qué sé yo. Mucha opinión sobre eso, pero yo lo creo que generacional, más que otra cosa. Por eso, siempre estuvieron y de algún modo nosotros en algún momento fuimos lo que todos juramos destruir en algún momento, así que sí. En algún mo- en algún momento fuimos flowers o cumbieros o rolingas, bueno, más o menos, es el remake de esa película, más o menos parecido, ¿no? Es una cuestión de sentirnos parte de un grupo, nada más, y compartir un lenguaje común con algunos. No es Totalmente. más. Siempre que sea sano y positivo, antes de estar drogándose. Por ahí, como decía Pablo, ojalá estuvieran jugando al fútbol en la calle. Bueno, están haciendo esto, qué sé yo. Es mejor que estar todo el día con el teléfono, por lo menos están moviéndose. Y en la calle. Zulma consulta si tenés ejemplos o modelos de campañas, principalmente que se enfoquen en la prevención, porque vos mencionaste como, bueno, la terapia cognitivo-conductual, la regulación de la exposición, pero en esto de antes, ¿qué hacemos a modo de prevención? Sí, ejemplo de modelo, el más conocido, creo que es inglés, Think Before You Post, pensá antes de postear. Es un video y una campaña. Hay otro más también que está bueno, que es sobre la prevención de cómo, de por qué no dejar a la gente afuera. Que ese Cristi lo voy a pasar, porque no me acuerdo cómo se llama, y se lo pasas a los chicos. Dale, vos mándamelo por WhatsApp Porque y yo lo comparto. dale. Ese lo tengo que buscar, que en 2 minutos lo encuentro, pero no quiero meterme ahora. Pero el Think Before Post es buenísimo. O sea, lo que está haciendo es, se ve toda la, es una publicidad donde se ve a una chica que está con sus padres por el shopping y le dicen, che, qué bueno que volviste ¿cómo se llama? A Canto. Y la chica sigue pasando, se miran raro con los padres que no conocen. Y dice, ¿cómo te fue con Mike? ¿Saliste en el final del sábado? ¿Te dejaron? O sea, pasando la chica también caminando ahí por el shopping, le dice al padre, no te lo olvides de vuelta a Lucila en el shopping, yo, en el coso. Y a toda cuestión dice, y termina diciendo think before, pensante de postear, porque eran todas cosas que posteaba la chica sobre su vida y que lo podía ver cualquiera. Entonces todos los desconocidos sabían la vida de la chica. Entonces esa campaña está buena. Hubo una campaña similar en Canadá, si no me equivoco, o en Estados Unidos. Y después la que te iba a pasar yo, tiene que ver con el tema de un problema, una problemática que es particularmente estadounidense, pero que está muy buena de ver, por esta cuestión de no dejar a la gente al lado, de la contención grupal, de estar encima del adolescente, por toda la problemática que tiene por ser adolescente. Nada, es como que está presente, entonces están buenas. Son bastante campañas, hay campañas de prevención de ese lado, estas son algunas que me estoy acordando en este caso. Buenísimo, Pablo, gracias. Y también Valentina nos pedía, mencionaste algunas aplicaciones justamente para regular un poco el uso del teléfono. Después me compartís también vía WhatsApp los nombres o Sí, alguno que vos te digas, paso. esta es la ideal. Dale, entonces me anoto a pedirte eso. Y bueno, yo consultas en el chat, no veo, ¿alguno quiere abrir el micrófono, emitir alguna duda adicional? Yo, O, Cristian, sí, claro, por supuesto. Te ¿qué tal? escuchamos, Laura. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hablaban del cómo regular el uso del celular, pero ahí tenés que acceder al celular del adolescente, ¿no? Desde tu celular no lo puedes gestionar, ese tipo de prevenciones. Es imposible sacarlo el celular de la mano, no hay forma. ¿Cómo se puede Eh, hacer de cómo se puede hacer de otra manera? No, generalmente, o sea, por ejemplo, se me ocurre, hay aplicaciones que debería haber, pero yo sé que existen donde vos tenés una sincronización entre, o sea, la forma de que una persona, digamos, puede usar el celular, hay niveles, no me quiero meter muy técnico, pues yo encima vengo del palo del sistema. Tenés usuario, superusuario, administrador, etcétera. Tenés aplicaciones que vos podés usar, uso administrador de un telecelular y controlar el celular del otro lado. Eso, te lo firmo que ya que hay.
Pero sí lo que podés hacer muchas veces es crearte un usuario vos, tipo el usuario principal de, por ejemplo, el Android, que sería en tu caso tu Gmail, y manejar todo de esa forma, y permitir las instalaciones o permitir las cosas desde tu celular o de tu cuenta de Gmail. Lo que no se puede hacer, que también está en discusión, es invadir la privacidad por demás. O sea, lo que no vas a poder hacer nunca es ver con quién habla dentro de la aplicación si no entras vos a la aplicación. Eso no. Ya eso es una cuestión media de hacking, si se quiere, y hackear el teléfono al hijo me parece excesivo. Pero, o sea, también una cosa importante es entablar estas cosas a través de la charla. Y esa forma también, si lo agarramos a los chicos muy de temprano, nos sirve para construir confianza, en construir la confianza también del chico, no nuestra confianza en él, ni la confianza mutua, sino el del chico, que él pueda gestionar este tipo de situaciones. Si la situación realmente lo excede con una buena charla anterior, debería recurrir al adulto responsable. Y después, el tema de aplicaciones, sí, estas son formas de ir controlando por lo menos qué instala, o cierto tipo de historiales y eso. Pero nunca lo que se va a poder ver es la conversación, por ejemplo, dentro de WhatsApp o dentro de Instagram o de que sea. Claro, por más que sea, por ejemplo, yo tengo Android y ella tiene Apple, ¿se puede sincronizar eso o Eso no? es lo complicado porque ahí ya tenés dos sistemas operativos que son distintos. O sea, habría que ver si Claro. hay una aplicación que sea, como se dice, multiplataforma, que pueda tener Android y Apple. Y yo supongo que habrá, pero debe ser paga, me imagino, donde puedas controlar ciertas cosas. La realidad es que también se puede, en toda la parte de parentalidad, se puede trabajar desde el celular propio, pero bueno, o sea, no sería desde tu celular sobre el celular del infante, sino desde el celular del niño, prácticamente. Sí, bueno, muchas gracias. No, por- Gracias, Laura. Te di Valentina con la mano levantada, ¿no? ¿Es correcto? Ahí está, ahí te envió para que Sí, abras el hay una micrófono. campaña que está buena, una publicidad que está buena, que el padre le va a decir las buenas noches y le dice, ahí te dejo en la mesa de luz el dispositivo, el que tenés, con ese dispositivo tenés acceso a toda la pornografía del mundo, a todos los contenidos violentos que quieras, a cómo fabricar bombas caseras. Una forma de tomar conciencia, ¿no? Y le da las buenas noches despidiéndose con esa indicación, y que es real, digamos. Uno da las buenas noches y como padre, y yo trabajo en una escuela, un poco los chicos, los padres plantean esto, yo me voy a dormir y capaz que hasta las 3 de la mañana con el teléfono y yo no me entero. Cuando son chicos, el Family Link, que es fácil de usar, es intuitivo, es sencillo, y tenés ahí, desde que se lo das hasta que llega la adolescencia, probablemente un par de años, para construir este diálogo que dice Pablo, que no sea netamente desde el lugar del control, porque sabemos que después con el adolescente eso hace agua, sino para establecer un canal de comunicación en el que podamos mínimamente dialogar sobre lo que está consumiendo a través de redes. Yo creo que el principal problema que tenemos es que los adultos estamos muy metidos también, y es muy difícil corregularnos, digamos. Eh, yo trabajo con los chicos de séptimo año que tienen 17, 18 años, y siempre los invito a hacer un reto de cerrar todas las redes menos WhatsApp por una semana. Eh, para ver qué aparece, ¿no? No por cerrarla, sino para ver cómo se sienten, para que cada uno pueda evaluar a ver cómo se sienten. Nunca es una semana, generalmente son 4 o 5 días, y la invitación es a que descubran qué les pasa. Y aparecen cosas buenas en el sentido de que lo pueden empezar a ver. Es decir, profe, estuve viendo estos de WhatsApp de gente que, o horas viendo estos de WhatsApp, o por ejemplo, estuve viendo 10 horas en un día en Netflix. Y eso ya les da una información respecto del uso que hacen habitualmente, ¿no? Y muchos que no se suman al reto porque prefieren no exponerse a la ansiedad que les genera. Yo creo que sin duda es un problema y hay un vacío enorme en el rol que estamos, la forma en la que estamos ocupando los adultos en lugar de acompañamiento, en este sentido. Desde todos los lugares, desde la familia, desde el colegio también. Yo había preguntado por esas aplicaciones que me parece que por ahí con los adolescentes más grandes pueden ser interesantes para proponérselas. La verdad que no las conocía, por eso había preguntado de esas aplicaciones. Quería saber si eran fáciles de usar, si eran sencillas, si eran intuitivas, en general si las usa gente Sí, joven o las usa gente más grande.
No, generalmente, o sea, todo este tipo de aplicaciones están más que nada apuntadas a los hábitos, o sea, un control de hábitos. O sea, Mm, ya hay una intervención en el medio donde el adolescente sabe que se tiene que organizar con el uso de la tecnología. Esta aplicación le facilita esa organización. Obviamente que es bastante sencilla, no es demasiado compleja, no está orientada generalmente a chicos muy chicos, porque obviamente eso ya pasa por el lado de una cuestión familiar, una cuestión parental, sino para adolescentes o para cualquier tipo de persona que realmente tenga problemas en gestionar su tiempo o su forma de utilizar redes sociales en este caso. Em, no, así que no, son bastante fáciles, se usan bastante, de hecho, más que nada cuando hay este tipo de compulsión, sirve. em, Hay forma de desbloquearlo igual, así que no es que el tipo, porque después tampoco quiero llegar a los casos extremos donde el pibe por no poder ver la red social termina estrellando el celular contra la pared ni nada de eso. eh, pero generalmente los casos de adicciones más fuertes o empieza más temprano también, con lo cual estas aplicaciones no sirven, o ya hay una cuestión de, che, no, ya me cansé un toque de esto, necesito organizarme por X motivo. Bueno, ahí las aplicaciones le pueden servir para estas cosas. gracias. De nada. Gracias, Valentina, por tu aporte. Y está buenísimo esto que decís de corregularnos, porque bueno, como vimos cuando hicimos el pequeño cuestionario, es corregularnos. Y está buenísimo esto que decís, la ansiedad por no usar o la abstinencia por no usar. O sea, que también es un diferencial clave. Cecilia nos consulta, edad recomendada para dar el primer celular. ¿Qué edad, Pablo? Sí, edad para usar el celular propio para comprárselo, yo te diría ya entre los 8 y 10. O sea, antes se prefiere que use el celular del padre o de la madre para entretenerse. Vieron que arranca generalmente por videos. O sea, generalmente, pues, o la famosa tablet, le di la tablet para que esté tranquilo. Em, si vamos a la forma de pensar yo, 11 12 para mí es muchísimo mejor llegando a preadolescencia que tan chicos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero hay casos donde se empieza a usar el 8 por una cuestión de habituación. ¿Se puede con los 8 años abrir una red social? No, imposible, no es recomendable. Pero sí hay una habitación, tengo el celular, lo tengo encima por las dudas, tengo a mi tía, a mis papás en WhatsApp, usarlo para eso, etcétera. La realidad, como ya para abrir redes, igualmente es una decisión muy personal de las familias, pero mínimamente adolescente, con una cuestión muy extremadamente arreglada. Em, Tiempo, canto de cantidad de tiempo, qué red, qué se ve, con la posibilidad de que obviamente lo use, pero que el padre pueda ser, o sea, no quiero decir invadir, no quiero decir meterse, pero sí pueda agarrar y compartir cosas con el hijo a través de eso, etcétera. Em, Nada, esas edades básicamente. Lo que sí tiene que quedar muy claro, obviamente, es que cada familia pone el primer momento y hasta que la libertad pura de ser adolescente ya con el celular tiene que ser progresivo. Tampoco está bueno decir a los 14 y te hace todo junto. A los 14 y abriste el perfil de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Eds, de todo y anda, fíjate. Eso tampoco está bueno. Está bueno que sea progresivo y ver ciertas redes que son más o menos peligrosas que otras. Obviamente que YouTube no tiene el mismo problema que va a tener Instagram, por ejemplo. ¿Se entiende? WhatsApp, lo mismo. O sea, WhatsApp no es tan fácil de agregar a una persona como que te cae una invitación de Instagram. Por eso, WhatsApp hay que aprender a usarlo porque la realidad es que el día de mañana todos nosotros usamos WhatsApp o algún tipo de mensajería. Entonces está bueno que, ok, tener WhatsApp es tu celular. Muy simple, tranquilo, nada de iPhone 28. No, no, tranquilo que yo. WhatsApp con la tía, la abuela, los papás, tus hermanos, punto. Y empezar a usar eso. ¿Ok? Ojo con WhatsApp los stickers, ojo con WhatsApp las cosas que llegan también. O sea, yo creo que en un ambiente cuidado no debería pasar, pero hermana mayor lo quiere joder al chiquito, le pasa un sticker medio complejo, así que también con eso, también estaría bueno. Por eso le digo, es bastante progresivo, porque siempre van a encontrar un leak, van a encontrar un lugarcito donde se va a meter el agua. Pero de vuelta, no es lo mismo que vean algo en WhatsApp que tiene que pasar 400 cosas, como por ejemplo que la hermana más grande quiera molestar al chiquito, a meterse en TikTok y que salga cualquier cosa. O a meterse en Instagram y que salga cualquier cosa.
o meterse en Nets, que dicen cualquier cosa. ¿Ok? Así que eso progresivo, pero sí está bueno que no caigan tampoco de una con, tipo, toma el celu, fíjate, ya tenés 15 años, ya lo puedes usar. No, por eso digo que para mí en el medio quedan los 11, quedan los 12, con mucha, digamos, directriz de los padres, metidos en el medio. ¿Ok? Impecable, Pablo. Impecable. Muchísimas gracias. De hecho, esto que mencionaste de que se le da la tablet a veces muy chiquititos. O sea, ¿quién no ha ido a un restaurante y se encuentra la familia con un niño de 2, 3 años con la tablet para que esté tranquilo, el famoso chupete digital, como se dice? Pero Pablo lo mencionó. Tiene algo parecido a una droga. O sea, ¿uno le daría un cigarrillo, un pucho a un niño de 5 años para que esté tranquilo? La verdad que creo que no. Bueno, esto a nivel del sistema dopaminérgico tiene algo muy parecido. Entonces, si no le dieras un pucho a un chico de 5 años, bueno, tal vez uno debería reflexionar como adulto. Y en esto que dijo la compañera, Valentina, co-regularnos. Co-regularnos. Pablo, un honor. Realmente, genio total y nos reencontramos el martes próximo. ¿Algo que quieras decir como Martes próximo. cierre? No, nada, que está bueno esto de tener en claro lo de la progresión, que es importante en todo uso de tecnología. Creo que la semana que viene tenemos adicción a la pornografía. Ya metemos más con adolescentes, etcétera, y una problemática muy, muy digamos, de ahora, de este tiempo, muy fuerte, que se empezó a destapar, si se quiere, más en este tiempo. Pero volviendo al tema de tecnología, más allá de estas particularidades, es que lo importante es esta progresión, donde nosotros, para tener una persona que sepa utilizar bien la tecnología a los 16, empezamos a educarla a los 4. O sea, porque ya cuando damos la primera tablet, ya cuando la entendemos que está inmersa en este mundo, y ni hablar ese gap desde los 14 a que tenga 16 años, esos 12 años en el medio, cómo va a cambiar la tecnología en ese mismo tiempo. Hay ciertas bases bases fuertes que se tienen que establecer desde chico para que el chico entienda cómo es el mundo, entienda la responsabilidad que tiene y entienda los peligros que tiene alrededor de eso. Entonces, no es a la marchanta, es arreglado siempre esas cosas. O sea, tiene que estar armadito y bajado para que el chico, en la realidad, aporte a su bienestar y no sea un problema el día de mañana. Caballero, un honor. También muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Me encanta compartir este espacio con ustedes y nos reencontramos la semana próxima. Gracias, Pablo. Gracias a Mira, todos. ese chico, gracias, Chris. Estamos Gracias. hablando.